Buenas tardes. Por supuesto que muchísimas gracias por estar de nuevo con ustedes. Y hoy vamos a hablar exactamente no sé de lo qué, porque a raíz de que vamos a grabar este programa especial, es a raíz de un artículo que yo he leído, y aunque yo sé y ustedes saben que hay otro compañero que se dedica a comentar este tipo de cuestiones, no ha sido más que una cuestión por mi propio genio el que haya hecho este viaje hoy. Y esto me hace recordar muchísimo la época en que yo empezaba a estudiar medicina en general, porque así lo quise desde hace muchísimos años. Y entonces yo recuerdo que, como les dije en alguna otra ocasión, que durante 6 años yo he estado en las aulas de una facultad con unos buenos profesores que me han enseñado, creo, con toda honestidad, pues todo lo que sabían, y yo, como intentando ser el mejor alumno posible, pues he intentado adquirir esos conocimientos. Entonces, durante esos 6 años me han introducido un espíritu bastante científico, pero bastante científico, siempre ordenado en el supuesto o en los conceptos de la sintomatología y una enseñanza estrictamente teórica. Entonces, durante esos 6 años, yo particularmente he necesitado de la enseñanza muy privada, porque esos 6 años y ese título de licenciado, para mí fue como no fue un papel que me daba derecho a, sino el término de una etapa en mi vida. Supongo que bastante importante, porque era quizás los mejores años de mi vida. Pero no tenía la suficiente fuerza como para enfrentarme a una de las cosas más irremediables que hay en esta vida, que es precisamente su calidad e intentar, por supuesto, que ésta se prolongue en el mayor tiempo posible, pero, por supuesto, viviendo bien. Por eso intento esta serie de programas sobre la calidad de vida. Entonces yo, como médico, yo di un paso después de haber estudiado privadamente este otro punto de vista o este otro enfoque. Como tal persona necesitaba una fuerza y una ilusión como para dejar absolutamente todo y lanzarme a esta profesión de una forma individual, sin ningún tipo no de ayuda, sino sin estar metido en una estructura, en un molde, que es muy difícil salir, y que, por supuesto, todos, como ustedes comprenderán, estamos metidos desde hace muchísimos años. No digo que esto esté mal, ni muchísimo menos, no vayan ustedes a interpretar de esa manera, sino que en esa estructura tan sumamente rígida, demasiado social, digamos así, es como si la responsabilidad la intentásemos echar a otra persona o a un ente que está en el aire y que muchas veces no se hace pues responsable. Entonces, como decía, con esa batuta de haber quemado esa primera etapa, yo sinceramente no me podía haber enfrentado, rompiendo absolutamente todos los moldes personales, familiares y profesionales, e irme a un sitio o a una región completamente distinta a la mía, en clima, en gente, incluso en forma de hablar. Y sin embargo, dando ese paso, no es porque yo fuese muy valiente, ni muchísimo menos, sino que eso tenía una significación y una seguridad que de otra manera nunca podía haber tenido. Entonces yo recuerdo, con muchísimo cariño, por supuesto que sí, que mientras estaba en mi ciudad natal, pues yo ejercí esta medicina
en un centro de salud, como ustedes conocerán, y hay por todos los sitios, practicando pues una medicina general, por supuesto muy teórica y muy sintomática. Porque durante un montón de años en una facultad me han enseñado perfectamente a conocer un cuerpo humano de su forma más física, e incluso también en algunos aspectos de enfermedad mental, pero de una forma bastante compartimentada, bastante aislada, digamos así. De tal manera que yo recogí un montón de datos, datos y datos y datos, y entonces cuando yo me enfrentaba a un paciente, enfrentar digo, no con él sino con su enfermedad, el gran problema personal mío, como si de ahí fuese mi vida, era acertar en un diagnóstico, para con ello yo sentirme bien y con eso agradecer a las personas que me habían enseñado que yo aplicase precisamente y de la forma más correcta todos los datos que de una forma teórica yo entonces aplicaba a un paciente. Entonces diciéndole, pues sí, mire usted, tiene usted tal cuestión. Y posteriormente dar un tratamiento farmacológico, pero siempre estando de una forma o tapando precisamente esos síntomas que la persona decía. Entonces, una de las mayores dolencias, y nunca mejor dicho, que tiene el ser humano, que es por lo que intenta pedir ayuda, es cuando tiene un dolor, bien sea físico o bien sea psíquico. Y entonces, de esta manera sintomática, yo creo que todos sabemos que tiene que tener una causa. Por ejemplo, un dolor de cabeza. A muchos de ustedes, o a la inmensa mayoría, bueno, ni todas las cabezas son iguales, ni todos los dolores de cabeza son iguales. De tal manera que no es lo mismo un dolor frontal que un dolor occipital o parietal, o en la cola de la ceja, o un dolor más cervical, digamos así. Entonces, ese dolor no es otra, yo lo entiendo así, no es otra cosa que un pulso que nos está echando el cuerpo, o una llamada de atención, como si de un centinela nos tratase. Es como si cuando yo cumplía servicio, e hice alguna guardia en aquella academia, si yo veo que alguien se acerca a lo lejos, yo digo, bueno, pues por ahí viene el centinela, y empiezo a gritar. Y de buenas a primeras, otro compañero, o el capitán de la batería, pues si me pega un tiro a mí, como centinela, evidentemente ya no hay enemigo. Porque la persona que está diciendo que viene el coco, le pegamos un tiro al que está hablando o al que está gritando, y ya no hay coco, porque ya no hay forma de avisar. Entonces, a eso me refiero en cuanto a los tratamientos sintomáticos, que normalmente eso es lo que estaba acostumbrado a hacer. Entonces, por auténtica curiosidad y desconfianza en mí mismo, quiero decir, pues yo tuve que hacer cumplir una segunda etapa de enseñanza, por la que yo tuve que salir y aprenderla de una mejor forma posible. De tal manera que una vez cumplida esa etapa, pues yo me pude aventurar con muchísima ilusión y muchísima fuerza, pues a un sitio completamente distinto, un hábitat completamente distinto, y a intentar solventar las cosas con gente, con personas que eran muy diferentes a mí o a lo que yo estaba acostumbrado. Pero las enfermedades normalmente eran las mismas, con ciertos matices, porque lógicamente estaban más al sur, las comidas son distintas, etcétera, etcétera. Y gracias a ello, yo pensando, diferenciando entre una etapa y la otra, yo con la primera etapa hubiese sido completamente imposible hacer esto. Y hoy en día, ya muy cercano al siglo XXI, pues aún sigo ahí, gracias a Dios, y gracias a los pacientes que, como digo, siguen aguantándome. Y entonces,
eso es lo que estábamos acostumbrados y lo que ustedes también están acostumbrados por sistema. Pero también yo les decía otra vez que una persona ya no se puede escudar en ningún régimen social, en el sentido que la salud también es un tema estrictamente de responsabilidad personal. Quiero decir, muchas veces a ustedes, o alguno de ustedes, por ejemplo, sabiendo que tienen cualquier afección pues, hepática o cualquier afección gástrica, ustedes saben que no pueden beber, o pueden beberse la provincia de La Rioja. Saben ustedes perfectamente que si lo hacen, la que les espera al día siguiente es bien gorda. Entonces, muchas veces por vergüenza ajena, pues no se les ocurre llamar a un médico de urgencias para que les cure la sintomatología cuyo origen ha sido en el día anterior, aunque hoy en día también se hace eso, ¿no? Quiero decir que como en todas estas cosas, ustedes ya, y bueno, todos sabemos lo que nos puede ir bien y lo que nos puede ir mal, de una manera bastante sencilla. También es cierto que estamos haciendo estos programas y así ha nacido, o para eso ha nacido esta televisión, que de una forma más o menos sencilla, pues ustedes adquieren la suficiente información como para saber lo que tienen que hacer. Como personas únicas y atender ya o ir, lógicamente, o echar mano de la medicina que más les convenga. Yo, lógicamente, les tengo que decir, como bueno, ya les dije en alguna ocasión, que para mí el paso fundamental era primero acupuntura, segundo moxibustión, tercero medicación, cuarto cirugía. Hasta ahora estamos acostumbrados a medicina sintomática, que primeramente larva un poco las manifestaciones, el origen no está tocado y secundariamente ya tenemos que ir a que los cirujanos corten por lo sano y nunca mejor dicho. Antes de eso, el cuerpo funciona de otra forma. De otra forma, da sus signos evidentes y sus síntomas también, pero hay que saber leer un poquito todas esas manifestaciones. Y quiero decir que, y esto es a raíz de un artículo que yo leí, que lo tengo por aquí, un papelito, que está en la página 24 de un diario 16, de fecha 24 de febrero de Los Corrientes, o sea, del 96. Y entonces dice que la fibromialgia, un mal desconocido. Entonces no lo firma nadie, sino que está fechado en Barcelona. Dice, una enfermedad denominada fibromialgia, de difícil diagnóstico, que se caracteriza por dolores musculares, cefaleas, vértigos y sensación de cansancio. La padecen cerca de 1 millón de mujeres españolas. Bueno, esta dolencia fue reconocida hace apenas una década por la Organización Mundial de la Salud. Según un médico, que no vamos a decir el nombre, porque no viene a cuento, pues dice que la fibromialgia se da especialmente en mujeres de entre 20 y 45 años a las que no se encuentra ninguna causa que justifique sus molestias y a las que todas las exploraciones médicas ofrecen resultados normales. Entonces, lo que más me interesa es precisamente este párrafo, que si una persona, todas las constantes vitales son normales, todas las analíticas son normales, todas las pruebas secundarias son normales, esta persona no está enferma, porque todo dice que no es así, porque todos estos datos científicos no se pueden objetivar, o bueno, se objetivan, pero salen como con toda auténtica normalidad. Entonces, lo que es cierto es que un número considerable de señoras pues sufren, están sintiendo que algo no les funciona bien y que están algunos órganos o algunas vísceras en concreto les están llamando la atención para que reparen
en medios para que esto no siga su curso.